Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional y a cada uno de nuestros oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y continuamos en este estudio de los deberes cristianos. El día de ayer estudiamos acerca de honrar el matrimonio y a no tener avaricia. El día de hoy vamos a estar estudiando un nuevo deber de los cristianos y es el de acuérdate de tus pastores. Y quiero invitarles a que nuevamente vayamos a nuestras Biblias, tomemos la palabra del Señor para que sea ella la que nos instruya, la que nos hable y para que también tomemos nuestro cuaderno de apuntes y que podamos anotar aquello que el Señor quiere hablarnos. Le voy a invitar entonces a que vayamos nuevamente al libro de Hebreos en el capítulo 13, el versículo 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Muy bien. Este pasaje que acabamos de leer también está dentro de los deberes cristianos. Es decir, que es algo que nosotros no podemos dejarlo de cumplir. Es algo que nosotros no podemos apartarlo de nuestras vidas. Es una obligación del cristiano cumplir también este deber. Si bien es cierto, este pasaje que acabamos de leer ya nos da una idea clara de a dónde queremos llegar, porque el inicio del versículo 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores, pues ya nos da una idea de a dónde queremos llegar. Pero es algo que no podemos dejarlo, que no podemos apartarlo por cierta razón. Y es que los hombres vienen y van. Las iglesias en algún momento también pueden dejar de ser. Pero Jesucristo, dice el versículo 8, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y es que es Él quien da la estabilidad. El pastor podemos definirlo como aquellos líderes que guían, aquellos líderes que dirigen. La palabra pastor no es más que un título a una imagen de un hombre que representa a Dios. Es más, la responsabilidad del pastor es dirigir al pueblo, a la feligresía, hacia Jesús. Y este pasaje entonces me da 3 verbos. Dice, acordaos, el primero. En el versículo 7 también encontramos otro, y es considerar. Y un tercero que es imitar. Pues muy bien, el pasaje entonces dice que nosotros debemos recordar a nuestros pastores. Y si vamos al contexto, vamos a darnos cuenta que se está refiriendo a personas que ya no están presentes, que estaban en cierto instante, ¿sí? Personas que ya habían pasado por ese lugar, aquellas personas que les dirigieron a Jesús, aquellas personas que les predicaron de Jesús, aquellas personas que les enseñaron de Jesús. Entonces, este pasaje me dice que nos acordemos de aquellos quienes enseñaron la palabra, que nos acordemos de aquellos pastores que nos hablaron de la palabra de Dios. Recordarles con el fin de poder imitarlos a través de la reflexión en la forma de vida que ellos tenían para poder imitar aquella fe. Es que imitar la fe es algo importante. El autor dice que nosotros debemos imitar la fe, no dice que debemos imitar la vida. No dice que debemos imitar actos, sino más bien el impacto de fe, que imitemos esa fe y lo que esa fe puede llevar a ser. Este pasaje es importante
Porque si bien es cierto, nos lleva a recordar a aquellos pastores que direccionaron nuestros primeros pasos en la vida cristiana, pero también a no menospreciar a quienes el día de hoy están presentes. Porque si bien es cierto, lo que hacen es direccionarnos a Jesús. Y entonces, la palabra recordar implica tenerlos en consideración. No simplemente conlleva añorar viejos momentos, sino más bien que en el presente yo pueda también disfrutarlos. Recordar es mostrar un afecto, cariño, amor hacia aquella persona. Y sobre todo a los que nos han guiado, a los que nos han enseñado la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de considerar, tenemos que entender que es reflexionar, meditar en las bendiciones que ellos experimentaron. Para que de esa forma nosotros podamos tener la misma confianza en el Señor, así como cada uno de ellos lo tuvo. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por la vida de los pastores que pasaron por tu vida, o por la vida de los pastores que en este momento te están pastoreando? De los que te enseñaron la palabra de Dios, por supuesto. Porque habrá personas que, aunque con su intención de enseñarte, erraron mucho. Pero si bien es cierto, el autor menciona que te acuerdes de aquellos que te enseñaron la palabra de Dios, para que imites la fe de ellos. Entonces, si es que hay alguien que te enseñó erradamente o equivocadamente, pues simplemente hazlos a un lado y empieces a tomar las buenas cosas, y no con el fin de menospreciarlos, no con el fin de demostrarles odio ni nada por el estilo, sino más bien en los cuales tú puedas identificar de aquellos que te han llevado por el camino correcto, es decir, bajo la voluntad de Dios, porque hay muchos que pueden hablar conforme a su corazón y no lo que Dios le manda, y Dios no está ni a favor de ellos ni con ellos. Pastor es aquel que guía. El Salmo 23, quiero invitarle a que tome su Biblia, vayamos al Salmo 23. David, cuando está escribiendo este salmo, él está diciendo: yo soy una oveja y Dios es el pastor. Y empieza a decir entonces: Jehová es mi pastor y nada me faltará. También empieza a decir que Él es quien le pastorea, quien le brinda un lugar de descanso. Él es quien conforta su alma. Pero también en el versículo 3, al final del versículo 3, Él dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué hermoso lo que dice David, porque está poniendo una responsabilidad tremenda al pastor. Y es que el pastor es quien guía a la oveja. Es decir, el pastor se coloca delante de sus ovejas llamándolas. No atrás para darles palo, no detrás para darles con el cayado. No. El pastor se pone por delante con el objetivo de poder guiarlos. Y precisamente, como dice, Dios nos guía a esas sendas de justicia. Pero también el apóstol Pedro me enseña en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 5, Pedro dice que debemos guardarnos de ejercer el señorío. Y nos invita a que seamos ejemplo. Y es que si es que nosotros no, como pastores, no vamos adelante, pues no podemos ser ejemplo. Quizás seremos líderes en común con el mundo, que esperan que los demás hagan las cosas y Él es el merecedor de la gloria. Pero si bien es cierto, el mismo Señor Jesús nos ha enseñado que aquel que quiere ser el mayor, primero debe ser el menor. Si es que quieres que te sirvan, pues debes servir. Y eso lo hizo con sus discípulos, lavándolos los pies. Entonces, sí es una responsabilidad grande para el pastor el guiar la vida de las ovejitas, el guiar la vida de los discípulos, el guiar la vida de la feligresía directamente hacia Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en consideración en nuestras vidas, acordándonos de los pastores que nos
enseñaron la palabra de Dios, que nos hablaron de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Y es que los pastores son aquellos que guían tus pasos a Dios. Ellos son los que siguen empujando al rebaño al reino de Dios. Son los que siguen empujando a la iglesia al reino de Dios. Aún en medio de la pandemia hemos podido darnos cuenta de esto, que los pastores, nuestros pastores, han dedicado su tiempo para que usted y yo sigamos conectados a Dios y para no dejarnos ahí abandonados. Esto es un gran trabajo. El pastor es aquel que enseña la palabra y que siempre está pendiente de ti. Son aquellos que te pastorean, es decir, que dedican ese tiempo exclusivo para tu vida. También son aquellos que están pendientes del templo, es decir, si es que es necesario hacer modificaciones, si es que es necesario hacer arreglos, si es que es necesario hacer mejoras para la iglesia, para la casa de Dios, que arreglar una puerta, que pintar una pared, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo hacen porque es la casa de Dios y entonces conlleva también una responsabilidad grande. Déjame decirte, los pastores no esperan una recompensa terrenal, sino que están con la convicción de agradar a Dios. Dan la gloria a Dios y no al hombre. Por eso debes dar gracias por quien guía tu vida al príncipe de los pastores, que es Jesús. El versículo 7 habla de los pastores, pero el versículo 8 habla del príncipe de los pastores. Y los pastores son quienes guían tu vida al príncipe de los pastores, es decir, a Jesús. Además de ser recordados, debemos entonces imitar su fe, la forma sabia y piadosa en la que llevaron su vida por su fe. Y el versículo 17 también añade algo. Hebreos capítulo 13, el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Muy bien. El versículo 7 entonces me decía que yo debo acordarme de mis pastores. Añade algo más, que yo debo imitarlos. Muy bien, acordarme de ellos e imitarlos. Pero el versículo 17 ahora me dice que yo debo obedecer a los pastores. ¿Sí? No solo eso, sino que ahora añade obedecer. Que obedezcan, eso sí, siempre y cuando la palabra de los pastores sea un reflejo del príncipe de los pastores. ¿Qué quiere decir esto? Siempre y cuando, familia, sea una sana doctrina. Siempre y cuando esté sometida a la palabra de Dios. Siempre y cuando el único beneficiado sea Dios, no el hombre. El autor del libro también añade algo más. Vayamos por favor al versículo 24. El autor dice: saludad a todos vuestros pastores. Mire qué lindo, porque el autor dice que no simplemente debemos acordarnos, imitar, obedecer, sino que también añade a que debemos saludarlos. Yo no sé si usted sea de aquel que el momento en el que termina la reunión sale disparado, sale como si estuviese huyendo, escapando de alguien y se olvida de todos. Qué bonito sería que aún tomemos en consideración eso. Le invito a que usted pueda saludar al pastor de la iglesia, a que usted pueda extenderle su mano, a que usted pueda presentarse si en el caso de que no lo conozca, pero que así, de esa forma, entonces usted también le demuestre a Dios que está cumpliendo con este deber que Dios manda. Querida familia, qué bueno que nos acordemos de nuestros pastores. Qué bueno que imitemos ese ejemplo de fe en el cual hemos visto en sus vidas grandes cosas cumplidas simplemente por creer, por confiar en Dios. Que imitemos esa fe, que imitemos esa confianza en Dios. Que los podamos obedecer siempre y cuando esté dirigida desde la voluntad de Dios, en el cual el glorificado sea Dios, y que podamos saludarlos como una muestra de afecto, como una muestra de cariño, como una muestra de amor, como una muestra de respeto a la persona que nos está enseñando la palabra de Dios.
¿Usted cuándo fue la última vez que oró por sus líderes? ¿Cuándo fue la última vez que oró por sus pastores? Por aquellos que le están dedicando tiempo, por aquellos que se dedican a estudiar la palabra de Dios para transmitirla a su vida, para que el mensaje de Dios impacte su corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios? No se necesitan grandes cosas, no se necesitan detalles especiales o magníficos para agradar al hombre, no. Pero una oración, todos la necesitamos. Así como usted puede estar pasando una circunstancia y lo que hace automáticamente es llamar a su líder para que lo respalde en oración, para que haga una oración por su vida, porque tiene tal evento o tal dificultad o algo que enfrentar en ese momento. Qué bonito hacer eso, qué bonito contar con nuestros pastores que nos están ayudando a través de una oración. Pero ¿no le parece también importante cambiar un poquito los papeles? A que nosotros levantemos una oración por ellos, a que el Señor también nos bendiga, a que el Señor también siga extendiendo su misericordia y su gracia sobre ellos. Pues, querida familia, es una actitud que usted y yo debemos empezar a cultivarla. Un deber que no podemos ignorarlo. Un deber al cual estamos llamados a cumplir. Querida familia, el día de mañana seguiremos estudiando un nuevo deber. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos